Por jamás en mi vida, te puedo decir, por mi cabeza ha pasado que voy a tener que pedir un trabajo a alguien. Jamás he entrevistado a alguien que me diga, mira, pues me ha ido muy bien, aunque no me gusta mucho lo que hago. Jamás. Yo creo que igual que tú, éramos muy curiosos, hijo. Y cuando eres curioso, haces muy buenas preguntas porque quieres saber todo, ¿no? Entonces, la primera idea no fue una revista. Lo primero que se nos ocurrió es, pues, pongamos un canal de televisión. Y si por culpa de eso soy menos exitoso de lo que tal vez pudiera haber sido trabajando 7x24, pues estoy dispuesto a pagar el precio, la verdad. Listo. Raúl, bienvenido a Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo y quiero empezar por algo que escuché diciéndote la vez pasada que decías, tengo la fortuna de tener mucho equilibrio en mi vida, ¿no? Decías que durante ya 25 años de casado, llevas una vida bastante presente con tus hijos. Te quiero empezar preguntándote por ahí, porque yo justamente ahorita estoy viviendo, tengo un hijo de 2 años y medio y tengo un hijo de dos meses. Y siento que no me estoy volviendo loco, ¿no? Siento que mis horas de productividad, como también quiero ser un papá presente y estar ahí, y Sofía, mi esposa también se llama Sofía, entonces todo el tiempo estamos juntos. Tengo 1 hora, 2 horas de productividad al día y digo, ¿cómo le voy a hacer con esto? ¿No? Entonces quiero empezar desde ahí de cómo fuiste manejando esta dualidad entre el trabajo, entre el tiempo con tus hijos, tu familia y poder mantenerte presente. Claro. Mira, Diego, primero, pues muchas gracias por recibirme aquí en tu podcast. Me siento muy contento y muy orgulloso de estar aquí contigo. Y efectivamente, esta parte de la familia yo creo que es una parte que no siempre la preguntan, pero yo siempre he creído mucho en los objetivos y cómo en la vida te vas planteando objetivos y los vas cumpliendo. Y creo siempre que si no tienes esos objetivos bien claros, pues muchas veces se te va la vida y acabas por no cumplirlos o no complementarlos. Y yo creo que yo desde que era muy chavo, uno de mis objetivos en la vida era tener una hermosa familia. Yo vengo de una familia un poco disfuncional, ¿no? Que tampoco es nada extraño en este país ni en ningún lado. Pero entonces mi objetivo, aparte de los temas profesionales y de temas personales, sí te puedo decir que uno de mis objetivos en la vida era tener una familia y tener una esposa y unos hijos y una familia. Y es algo que para mí ha sido muy importante y que me ha cimentado mucho en muchas cosas, me ha dado mucha certeza en muchos temas emocionales, en muchos temas de trabajo. Mi esposa es mi gran consejera y mi pared, ¿no? De cuando tengo pensamientos, sentimientos, muchas cosas. Y los hijos, y ahora que mencionabas esto tú de los hijos, para mí los hijos era así como algo, wow, o sea, tener hijos para mí era algo padrísimo. Tengo 3 y la verdad es que los he disfrutado muchísimo, muchísimo. O sea, para mí son algo importantísimo en mi vida. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? El más grande tiene 25, Daniel. Luego está Valentina de 22. Y el más chico tiene 18, acaba de cumplir 18. Pero ahorita que decías de las edades de los tuyos, la verdad es que los he disfrutado desde el primer momento, desde que los vi salir en el hospital, ¿no? A la luz, y hasta la fecha. La verdad es que los sigo disfrutando muchísimo a los 3. Pero ¿cómo le haces o cómo le hacías en ese entonces? O sea, ibas empezando el proyecto, no tenía, no sé, más de 5 años, quiero decir, no tenía más de 5 años la revista en específico de 300 líderes y ya estabas con esa responsabilidad extra, ¿no? De los hijos, del matrimonio, de pagar cuentas, de pagar pañales. Y te lo digo un poco porque pues yo estoy en ese tengo 5 años de empezar Dementes y es, híjole, ¿se va a poder? ¿No se va a poder? Te he escuchado decir que tú siempre has pensado en confiar también, ¿no? Y en confiar que va a salir. Pero una cosa es lo abstracto de confiar y otra cosa es lo tangible y lo práctico de pues, que se estén haciendo las cosas y pagando las cuentas. En ese entonces, ¿cómo lo manejabas? ¿Cómo no estaba la certeza de que ya era un negociazo esto que estás haciendo el día de hoy? Mira, yo siempre he querido, yo creo que mi generación es la primera, la generación X a la que yo pertenezco, en la que empezamos a tener vidas un poco más equilibradas, ¿no? En donde empezamos a decidir, ok, sí hay que tener éxito profesional y sí hay que dedicarle tiempo al trabajo, pero no por eso puedes descuidar el resto de las cosas que haces, ¿no? O el resto de las cosas que son importantes para ti, como
tu propia salud, tu tiempo libre, el entretenimiento y obviamente la familia, pues ahí jugaba un papel fundamental. Si tú analizas, y nosotros cuando empezamos la revista Líderes, empezamos haciendo entrevistas con las generaciones mucho más antiguas mayores que nosotros, ¿no? Los baby boomers y los otros. Y cuando tú analizas las vidas de esas personas, sí fueron en general historias de líderes que llegaron donde llegaron, pero que en el camino descuidaron todo lo demás, su vida personal, sus familias, su equilibrio emocional, todo. Yo creo que nosotros empezamos a ser ya la generación X un poco más conscientes, ¿no? De ese equilibrio que tenías que tener. Y yo es algo que sí me puse en la mesa toda mi vida. O sea, dije, a ver, yo no voy a llegar a mis 60 o 80 años y cuando me preguntan, ¿y de qué te arrepientes en la vida de no haberle dedicado suficientemente tiempo a mis hijos o a mi familia? Yo dije, a mí no me puede pasar eso, ¿no? Entonces, es cosa de organizarse, ¿no? Obviamente no es fácil, pero yo siempre, para mí, mi familia ha sido una prioridad, siempre les he dedicado el tiempo necesario y si por culpa de eso soy menos exitoso de lo que tal vez pudiera haber sido trabajando 7x24, pues estoy dispuesto a pagar el precio, la verdad. Pero ¿y crees que hayas tomado decisiones en específico donde hayas tenido que poner ambas cosas sobre la mesa? Decirte, oye, ¿sabes qué? Vete a India a entrevistar a Dalai Lama. Yo sé que esto sí sucedió, pero decir, o voy y grabo o me quedo porque va a ser el parto de mi hijo, ¿no? Inventarte. O sea, ¿te ha tocado tomar decisiones de esas y que te acuerdes y que al final digas, ¿sigue valiendo la pena? Pues yo creo que sí, y también vuelvo al tema de los equilibrios, ¿no? Algunas veces habrán sido más importantes mis compromisos familiares y otras veces mi familia habrá entendido que pues tengo que hacer ciertas cosas que son importantes y que en ese momento no puedo dedicarles tiempo. Pero yo creo que si tienes esto siempre en la mente y lo logras equilibrar, creo que al final logras ese tiempo de calidad, que es lo más importante, ¿no? O sea, el tiempo de calidad que necesitas darle a cada cosa, el tiempo de calidad que necesitas darle a tu trabajo, el tiempo de calidad que necesitas darle a tus amigos, el tiempo de calidad que tienes que darte a ti mismo, ¿no? En los temas del ejercicio, de la buena alimentación, de la meditación, del entretenimiento, de hacer las cosas también que a ti te gustan y obviamente el tiempo de calidad que le puedes dedicar a tu familia. Ok, y digo, vamos a tocar un montón de temas ya metidos a Elliott Media y específicamente la lista y demás, pero antes de avanzar, ya que estamos hablando de los hijos y quiero insistir un poquito más en este tema, tú que has tenido conversaciones con muchísimos líderes, ¿qué de ahí dices, esto quiero que lo tengan mis hijos? ¿Y cómo lo has empezado a manejar o cómo lo manejaste? Ya están grandes tus hijos, pero pues ahí un consejo para acá que vamos empezando de lo que has absorbiste en su momento. Mira, yo creo que ahí una de las cosas que más me marcaron en mi vida, y esa fue una entrevista que hice muy al principio cuando empezábamos la revista Líderes, muy al principio entrevistamos a Miguel Alemán Velasco, del cual su papá fue Miguel Alemán Valdés, ¿no? Uno de los presidentes más famosos y poderosos que ha tenido este país. De hecho, fue el primer presidente no militar que tuvo México en el siglo pasado. Y Miguel Alemán me contó una anécdota de su papá que me marcó para toda la vida, Diego. Y decía lo siguiente, tú tienes que ser papá hasta los 6 años, con todo lo que eso significa, de tus hijos, ¿no? O sea, cuando eres papá, o sea, de que nacen a que tienen 6 años, tienes que ser el papá. De los 6 años a los 12, tienes que ser maestro. No, de los 6 años a los 18, tienes que ser maestro. Y después de los 18, tienes que convertirte en su amigo por el resto de su vida. Y eso me marcó mucho, o sea, y sí tiene mucha razón, y yo apliqué eso con mis hijos y la verdad es que me funcionó muy bien. O sea, de los 0 a los 6, ser papá es básicamente cariño, amor, estar cerca, estar ahí. De los 6 a los 15, 13, 18 años es enseñarles lo más que puedas, ¿no? Que aprendan de ti. Esa es la época en la que realmente aprenden del ejemplo, de lo que haces, de los valores que les pones en la mesa, de tus actitudes, de la forma como tú enfrentas al mundo. Y si en esa época logras consolidar una amistad, yo creo que es el mayor privilegio que puedes tener, acabar siendo amigo de tus hijos. Y eso yo creo que es mágico.
Ok. Sí, no. Creo que es algo que voy a aplicar. Me encantó que lo dijeras y no, nunca lo había escuchado así. Justo en eso estamos ahorita, en esa disyuntiva de decir, a ver, mi hijo tiene 2 años y ya te reta y ya se enoja y ya le dices, no lo tires y lo tira más fuerte. Entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Lo educas o nada más le das cariño o mano dura? Pues, en fin, es un tema. Y ahorita que mencionabas a Miguel Alemán, dijiste que es uno de los presidentes con más poder. Eh, Quiero aprovechar y tocar ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre ser un líder o ser alguien con poder o la influencia? ¿No? Como estos diferentes palabras que pudieran parecer lo mismo, pero que no siempre son iguales. Eh, Ustedes siempre tuvieron esa línea diferente en la revista y tienes claro cuál es la diferencia entre cada una. Claro. Mira, sí, pero obviamente se entremezclan mucho, ¿no? Ujú. Cuando iniciamos la revista Líderes, una de nuestras mayores motivaciones fue darnos cuenta que en México no existía la cultura de la admiración al esfuerzo de Ujú. otras personas. Cuando íbamos a Estados Unidos o a otros países y veías la sección de libros en las tiendas, en las bibliotecas o en las tiendas de libros y veías la sección de biografías, y Ujú. veías a cientos de personas escribiendo sus historias de éxito y compartiéndolas con otros ciudadanos y veías la cantidad de personas que comparaban la biografía de fulano, la biografía de Mengano, y en México eso no pasa, ¿no? Aún hoy en día, Diego, a ver, dime tú 3 biografías que recuerdes de algún mexicano que digas, puta, sí leí la biografía de fulano, la biografía de Mengano. Nada más me Entonces, tocó leer la de eso, Slim, pero porque entrevisté a Diego que hizo ¿cómo se llama? Que hizo la biografía, pero nada más. No me ha tocado leer ni sí, sí, una sí. mexicana. Entonces, esa fue la inspiración que tuvimos para ser líderes. Dijimos, a ver, ¿por qué no lograr que las historias de éxito de estos mexicanos que nosotros entrevistamos se conviertan en motivaciones o en enseñanzas para Ujú. que otros logren su propio éxito? Ujú. Y eso es lo que hemos hecho esos 30 años. Entonces, cuando analizas eso, el liderazgo, pues, es muy cambiante, ¿no? Porque Ujú. pues las historias de liderazgo obviamente son las historias generalmente de personas que tienen éxito, Ok. pero yo creo que un líder también es una mamá, una ama Ujú. de casa, un profesor de una escuela, ¿no? Los liderazgos, si pues un poco los analizas más a fondo, pues están en todos lados, ¿no? Y todos son valiosos en cierta forma. Ok. Obviamente, pues la labor de una revista como nosotros es, sí, fijarse en aquellos liderazgos que son sobresalientes y que de una u otra forma se convierten en ejemplos realmente muy, muy, muy contundentes para otras personas, pero liderazgos creo que hay en muchas partes. Ok, pero ¿crees que una persona que se vuelve líder, o al menos los que están en tu revista, también tienen una cantidad de poder eh, relevante? O sea, están o no o sea, y te pregunto porque también ahora, al parecer, además de poder, existe ese tema de visibilidad, ¿no? Y si la gente es más visible, Claro, tiene más o menos poder, ¿no? Y si el empresario a lo mejor está detrás de cámaras, pero pues tiene el poder de mover las cuerdas, pero la gente cree que el artista que está al frente tiene claro, más liderazgo que el que está atrás. O sea, ¿tú sí. cómo lo ves? Pues mira, lo que medimos en la lista de los 300 es la influencia. Y la influencia y poder pues son como sinónimos, ¿no? Lo Ujú. que hacemos cada año cuando hacemos la lista de los 300 es tratar de medir en las personas que están en la lista de los 300 realmente qué tan influyentes son. Y cuando hablamos de influencia, tiene que ver con qué tanta capacidad tienen de generar cambios que sean importantes en el campo en el que ellos están desarrollando. Y por eso no todo mundo entra, por eso no solo tener un puesto es suficiente para estar en la lista de los 300. Tienes que tener el puesto o no tener el puesto, pero ser influyente, o sea, que lo que tú estés haciendo, que lo que tú estés diciendo, lo que tú estés opinando, que lo que tú estés moviendo genere impacto, que ese impacto de una u otra forma sea importante. Entonces, la influencia un poco es poder y el poder es influencia al mismo tiempo. Ok, y ahorita me voy a regresar al inicio de cómo empezó todo, pero antes, ahora que mencionas el tema de influencia, a ver, tienes como si dos empresas irrelevantes o dos medios, ¿no? Que es Elliot y tienes líderes que pareciera que son entre competencia y no, se complementan. Ambos son líderes, o sea, en ambos tienes líderes, pero de diferentes segmentos, diferentes industrias. Pero yo no he visto que la gente que está en Elliot salga en la revista de 300 líderes y viceversa, ¿no? ¿Por qué?
¿por qué pasa esto? ¿Crees que estos líderes hoy que están en los medios, que son youtubers, se convierten en algún momento en líderes o personas que puedan entrar a la revista? ¿O es completamente distinto? ¿Cómo ves No, esa sí, dualidad? sí, sí, ¿Qué características sí, comparten? sí pasa, sí Ujú. pasa. Obviamente en Elliot, pues somos el medio de comunicación que está viendo la generación Z en estos momentos. Entonces, Ujú. a lo mejor para la generación Z, los modelos de los role models, como se les dice, de los grandes líderes, todavía no están para ellos en un nivel de interés suficientemente grande, ¿no? Pero, por ejemplo, en la lista de los 300 sí tenemos siempre, por ejemplo, un influencer. Este Ujú. año es Kimberly Loaiza, que Ujú. el año pasado pues, ganó el Elliot como líder digital del año y Ujú. eso le valió su espacio en la lista de los 300. El año pasado estuvo Juan Pazurita y el Ujú. antepasado estuvo, o hace 2 años o 3 estuvo Luisito Comunica. Entonces, en líderes sí estamos obviamente un poco analizando todo lo del fenómeno digital y cómo está impactando eso en los términos de líderes de opinión y de dueños de medios y de la influencia que eso genera en un mercado como el de habla hispana. Y en Elliot, pues Elliot va a otro mercado, eso sí, ¿no? Va a una generación mucho más joven, en donde sus niveles de interés son muy distintos. ¿Y crees que se podría hacer en algún momento un crossover o por qué decidiste en aquel momento decir, pues no, vámonos con esta otra cosa desde cero, nueva, en lugar de decir, bueno, ¿por qué no líderes mexicanos hacemos una versión más de generación Z o llevarnos a YouTube o llevar a otro nicho? O sea, ¿cuáles fueron los motivadores de esta decisión y decir, no, Eh, esto lo dejamos acá y esto se queda acá? Sí, mira, cuando empezó todo el tema digital, nosotros somos una revista, un medio tradicional, una Ujú. revista impresa. Ujú. Nacimos hace 30 años, cuando ni siquiera había internet. O sea Ujú. que hemos vivido toda la evolución de los nuevos medios de comunicación. Y cuando empezó todo el tema de los nuevos medios de comunicación, obviamente líderes lo hemos empujado hacia los temas digitales y hacia lo que todos los medios tradicionales han tratado de hacer en términos de cómo expandes tu medio tradicional hacia los temas digitales, ¿no? Entonces, y lo hemos hecho, creo que bien, o sea, tenemos uno de los medios de impresos más importantes de este país y en la parte digital nuestro impacto es también bastante alto. Pero el tema de Elliot surgió porque dijimos, a ver, va a ser muy difícil la migración de medios tradicionales hacia las audiencias digitales. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos un medio que sea nativo de redes sociales y entonces que crezca y que nazca realmente enfocado en estas nuevas audiencias y totalmente integrado a la nueva conversación de las redes sociales? Y eso es por lo que nace Elliot, ¿no? Ya, ¿cuáles fueron los retos de empezar algo así? O sea, es fácil decir nada más, bueno, vamos a hacer unos premios y vamos a empezarlos nosotros y de ahí, pues que pasen los años y nos hagamos unos premios relevantes. O no es tan fácil como suena, ¿no? Porque ¿por qué no el día de mañana alguien dice, bueno, vamos a hacer los premios de podcasting, vamos a hacer los premios de tal? O sea, Sí. ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo convences a la gente de que te compren la idea? ¿Cómo lo empiezas a Mira, yo construir? soy, yo soy, yo soy comunicólogo de origen, estudié Ujú. comunicación en la náhuac. Soy de las pocas personas que se dedican a hacer lo que estudiaron en la universidad. Ujú. No es muy común darte cuenta de eso. Y desde que estaba yo en la universidad, a mí como a miles de millones de seres humanos, el tema que más me interesa es las personas, ¿no? O Ujú. sea, ese es mi tema, era mi tema favorito. Y Líderes nació inspirado en eso, ¿no? Justamente en cómo lográbamos entender mejor a esos líderes importantes y cómo lográbamos conocerlos. Y al final, pues, estábamos enseñándole a nuestros lectores una parte de esa persona, ¿no? Ujú. Cuando vienen los Elliot, la decisión fue muy sencilla porque nuestra vocación justamente es identificar, reconocer a las personas que están haciendo cosas valiosas, cosas importantes. Y para nosotros en ese momento, ya el fenómeno de que estaba sucediendo en las redes sociales y el fenómeno de estos nuevos jugadores que un poco nadie entendía bien a bien qué onda Ajá. con ellos, de los influencers. O sea, yo me acuerdo cuando, bien como dices, cuando empezamos con la idea de los premios Elliot, llegábamos con ciertas marcas o con ciertas personas a decirles lo que iba a pasar
y de verdad les daba miedo, o sea, todavía decían, es que, ¿qué son los influencers? O sea, ¿qué realmente, qué ¿En qué me impacto estoy tienen? metiendo? Realmente, exacto. Y entonces creímos que era un buen momento para reconocerlos, para ordenarlos, para saber quiénes eran, para darles un reconocimiento ya por lo que estaban haciendo y tratar con el esfuerzo de ellos de profesionalizarlos también un poco, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría de los influencers, tú lo sabes, pues surgieron en las recámaras de sus habitaciones, ¿no? Haciendo videos en sus espejos y sacando información así de la manga y así se hicieron grandes, ¿no? Entonces, los Elliot un poco fue eso, o sea, un poco bajar de líderes a los nuevos influencers, a reconocerlos, a identificarlos, a saber quién eran y a premiarlos. Y sí, hoy en día yo creo que los Elliot, 7 años después, pues son tal vez los premios a la influencia digital más importantes de habla hispana, ¿no? ¿Y crees que hay cosas en común entre los líderes de acá y los líderes que están en Elliot? O sea, que digas, mira, características que yo he visto que se cruzan son estas y estas, o son muy diferentes la forma de operar de cada uno. No, yo creo que son muy similares, Diego. Creo que cada generación obviamente tiene una forma de pensar muy propia. Cada generación tiene diferentes herramientas con las cuales ahora sí que salir a jugar el juego de la vida. Pero yo creo que en el fondo las características del liderazgo, del trabajo, de la pasión, del esfuerzo que hay que hacer para lograr algo, creo que son tan iguales en esta generación como la de hace 100 años, ¿no? Ok. A ver, voy a regresar ahora sí a por donde quería empezar y de ahí seguiremos construyendo y me voy a meter más el tema del negocio y de cómo fue empezando todo. Sé que empezaste en una revista local y esas entrevistas a personalidades de la colonia y demás. De entrada, ¿por qué empezó eso? ¿Fue por lo mismo que dices que ibas a las bibliotecas y veías perfiles y biografías? Pero si sí fue así, ¿por qué te entró esa cosquilla? O sea, ¿tú qué te imaginabas que ibas a estar haciendo cuando estabas en la Sí, universidad? No, muchos estamos perdidos en la universidad. Tú ya decías, voy a hacer una sí, sí. revista y tenías claro que iba a hacer una revista. ¿O cómo fue pasando de esta idea abstracta a algo más concreto? Mira, como te conté hace rato, tanto mi hermano como yo estudiamos comunicación. Entonces estábamos claros que nos queríamos dedicar a la comunicación. Y yo, a diferencia de mi hermano, tenía una beta ahí un poco diferente en la que yo sí quería ser emprendedor, además, ¿no? Yo Ok. quería dedicarme a tener mi propio negocio. O sea, yo jamás en mi vida he trabajado para alguien. Desde que empecé mi vida profesional, la empecé trabajando, aprendiendo cosas, haciendo negocios propios. Entonces, cuando estábamos ya acabando la carrera, queríamos poner un negocio de medios de comunicación y no, la primera idea no fue una revista. Lo primero que se nos ocurrió es, pues pongamos un canal de televisión, ¿no? Te fuiste Entonces, poquito más complicado. entonces Bien. dijimos, queremos poner un canal de televisión, ¿no? Obviamente Háblame de cuando, inocencia. y obviamente cuando nos acercamos a investigar y vimos que, pues no, que solo había 6 concesiones de televisión en México en los 80s y que 4 eran de Televisa y 2 eran de Imevisión, ¿no? Dijimos, bueno, tal vez televisión es un poco difícil, pero bueno, vamos a poner una estación de radio. Entonces, También lo mismo, empezamos ¿no? a pensar y así fuimos bajando, Diego, hasta que ya al final dijimos, puta, pues pongamos una revista, ya que es lo único que nos Ok. queda, ¿no? Ok. Entonces, no, la verdad es que sí, si me hubieras dicho y hubiéramos tenido el capital o las relaciones para poner una estación de televisión, desde luego que me hubiera encantado empezar con una estación de televisión, ¿no? Ok. Pero no, la verdad es que no teníamos ni relaciones, ni dinero, ni nada más que una carrera. Y lo único que pudimos hacer fue una revista, que obviamente no estoy menospreciándolo, y la empezamos con muchísima pasión y muchísimo gusto y con muchísima entrega y emoción, pero la verdad es que las circunstancias nos pusieron ahí y sí, empezamos con una revista local en el área en un área del sur de la Ciudad de México que se llama El Pedregal, y ahí empezamos a repartir nuestra revista en 1987. Yo tenía 21 años. Ajá. Y la verdad es que la revista empezó a funcionar muy bien porque hay que acordarnos, como ya dije hace un momento, en esa época no había internet, no había redes sociales, no había nada de eso. Y entonces un medio de comunicación local
en el que pudieran anunciarse que la peluquería de la zona, que la concesionaria de autos, que la tienda de llantas, que en los 3 restaurantes que había. Funcionaba, ¿no? Funcionaba, llegábamos a las casas cada mes, teníamos muy buen contenido. ¿Solo le cobrabas ahí, obviamente. al anunciante o también cobrabas al que recibía? No, solo le cobramos al anunciante y una revista de distribución gratuita. Y la verdad es que nos empezó a ir muy bien. Al año lanzamos otra revista en las Lomas de Chapultepec. Digo, nos quisimos concentrar primero en las zonas de más alto poder adquisitivo de la Ciudad de México, porque ahí sentíamos que había mayor cantidad de comercios y cosas que nos pudieran soportar la operación. Y a los 3 o 4 años teníamos ya otra revista en el centro, otra en Polanco. Llegamos a tener como 5 o 6 revistas locales de distribución gratuita. Y justo en esas revistas locales es que se nos ocurre hacer líderes, porque empezamos a hacer entrevistas con personalidades que vivían en las zonas en las que se repartía la revista. Y afortunadamente, tanto el Pedregal como las Lomas, hacer 2 zonas en esa época, bueno, siguen siendo 2 zonas importantes donde vive gente famosa, importante, pues empezamos a lograr entrevistas muy buenas, ¿no? Con líderes locales, bueno, no locales, con líderes nacionales, pero que vivían en esas zonas y que les parecía a lo mejor chistoso, pues darles una entrevista a la revista local, ¿no? Que eran de 2 chavitos que acaban de salir de la universidad. Y ahí empezamos a hacer nuestras primeras entrevistas. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que había un potencial de conocer a estas personas y de transmitirles a otros esas historias de éxito. Y 3 o 4 años después se nos ocurre la idea de Líderes, y en 1991 salen Líderes. Ok, pero te voy a interrumpir un poco y voy a desmenuzar un par de ideas ahí. En esas repartición de revistas, ¿la hacían ustedes manualmente al principio? O sea, ustedes iban a repartir. Y también, ¿cómo se iban contactando con estas personas que decías, oye, esta gente de influencia vivía en estas casas? ¿Cómo sabías quién era? ¿No? Porque a veces también pues escuchas que, sí, el fundador de tal empresa, pero no sabes cómo se ve y si te lo topas en la calle, igual ni te enteras que esa persona es tal. ¿Cómo era eso? Mira, empezamos acercándonos con las asociaciones de colonos, con los desarrolladores que habían desarrollado las 2 zonas, que habían hecho las casas, y la verdad es que ahí tuvimos suerte, debo decirlo, porque pues, estábamos bien, éramos 2 chavos muy jóvenes que estábamos haciendo su negocio, entonces ellos mismos nos veían y nos daban consejos, y luego nos decían, oye, te voy a presentar a fulano que vive en la casa tal, y que estoy seguro que te pueda dar una entrevista. Y como todo en la vida, Diego, pues es un tema de ir construyendo relaciones, de ir construyendo amistades, y poco a poco se nos iban abriendo las puertas, ¿no? En aquella época había un comunicador muy, muy, muy importante que no sé si a ti te suena o no, que se llamaba José Gutiérrez Vivó, que era haz cuenta, era el único noticiero de radio que existía en México. Era Radio Red en esa época, y José Gutiérrez Vivó era el único conductor de una estación de radio en vivo. Imagínate, el único en México. Obviamente era poderosísimo. Voz. Claro. Sí, era la voz. Y él fue nuestro entrevistado de la primera edición. Entonces, pues eso nos ayudó mucho, de ese tipo de cosas. ¿De la primera edición de Líderes o de la primera edición de estas? No, o sea, de Pedregal, de la primera edición de la revista Pedregal. Ok, es lo que te iba a preguntar, si te acordabas cuál fue las primeras entrevistas que hiciste antes de Líderes, pero con alguien que ya tú considerabas pues de alto calibre. ¿Fue con él? Pues mira, sí, la primera fue con José Gutiérrez Vivó, que era un comunicólogo muy, muy poderoso. Luego entrevistamos, por ejemplo, aquí en el Pedregal a un cuate que se llamaba José María Basagoiti, que era un empresario poderosísimo, que era en aquella época el dueño de Cigatam, de los cigarros Marlboro. Entonces tenía la cigarrera más importante del país. Luego en Las Lomas entrevistamos, por ejemplo, a algún arquitecto importante, creo que fue el papá de Javier Sordo Madaleno, que había desarrollado parte de Las Lomas, y así fuimos poco a poco entrevistando a esas personalidades. Pero y en ese entonces no tenías nada de experiencia, ¿cómo le hacías para...? O sea, no es lo mismo como alguien entrevista así de poco a poquito y demás. Creo que fue rápido su acercamiento a estas personalidades. ¿Cómo te preparabas para hacerlo? Yo creo que igual que tú éramos muy curiosos, hijo.
Y cuando eres curioso, haces muy buenas preguntas porque quieres saber todo, ¿no? Entonces, éramos muy curiosos y preguntábamos de todo. Y a la fecha sigo siendo muy curioso y me encanta también enterarme de todas las cosas. Entonces, eso nos ayudó, era parte como algo muy nuestro, ¿no? De enterar. Teníamos un hambre brutal de conocer cómo, o sea, yo te puedo decir que esas entrevistas, más que entrevistas, eran como clases personales, ¿no? Mentorías ahí, asesorías. Pues sí, o sea, a mí, o sea, la entrevista salía porque estábamos grabando lo que platicábamos, pero en el momento que a mí me sentabas a un gran empresario enfrente o a un artista o por ejemplo, me acuerdo una entrevista con María Victoria, la actriz María Victoria, que era, yo me olvidaba que estaba entrevistando a alguien, la verdad es que ahí sabía que estaba ahí la grabadora corriendo, yo disfrutaba muchísimo esa plática, o sea, imagínate sentarte con Chespirito, ¿no? En su momento, a platicar con él, así como estamos platicando tú y yo ahorita. ¿Pero no te ponían nervioso? ¿No te ponían, o sea, no te daba nervios? Sí, la voy a regar o voy a decir algo que se va a molestar y ya me va a cortar la entrevista, ¿o no te pasaba eso? Sí, al principio sí nos poníamos muy nerviosos y yo creo que a muchos les hemos de haber dado mucha risa, ¿no? De estos güeyes, ¿qué onda? Pero la verdad es que esa pasión que teníamos yo creo que también se sentía en nuestras entrevistas. ¿Y nunca te tocó nadie que a lo mejor en ese momento te dijera, órale, sí, qué padre, y te dio el avión, y años después te confesara así como, ¿te acuerdas la primera vez que hablé contigo? Dije, estos vatos no van a llegar a ningún lado. Y o sea, ¿nunca te pasó alguien así pues no que me acuerde, fíjate, no, nunca nadie. Bueno, oye, y regresando a esa época, nada más para entender, entonces ya era un negocio rentable antes de 300 líderes, o sea, ya estaba funcionando. Sí, la verdad es que era un negocio chiquitito, teníamos básicamente 3 empleados o 2 empleados o algo así, y como dices, Jorge, mi hermano y yo hacíamos todo, desde hacer la edición, hacer las entrevistas, hacer la contabilidad, salir los fines de semana, repartir la revista de nuestros coches. Entonces sí, la verdad es que desde el principio logramos por lo menos mantenernos de esas cositas que estábamos haciendo. O sea, pero en esa época fue donde dijiste, bueno, sí se puede llegar a vivir de esto. O sea, sí puede ser un negocio. ¿O hasta qué momento te cayó ese 20 de decir, ok? Pues todavía no me cae, todavía no me cae. Después de 30 años, no, entonces estamos fritos todos los demás que vamos empezando. Todavía no me cae el 20, la verdad. No, yo creo que mi drive nunca ha sido el dinero, la verdad. Mi drive siempre ha sido la pasión de hacer las cosas que me gustan. Y me encantaba lo que hago y me encanta lo que hago y hasta el día de hoy me sigue encantando lo que hago. Y obviamente, afortunadamente, sí logré que fuera un buen negocio lo que hago, pero fíjate que esa es una característica muy común de los líderes. Y si tú me dijeras, a ver, Raúl, ¿cuál es la única, o sea, si tuvieras de todas las características de los líderes que hay, de todos los líderes que has entrevistado en tu vida, de todo lo que quisieras tener, ¿cuál es la característica más importante para tener éxito en la vida? Yo te diría hacer algo que te apasione. O sea, he entrevistado, Diego, a 10,000 líderes. Jamás he entrevistado a alguien que me diga, mira, pues me ha ido muy bien, aunque no me gusta mucho lo que hago. Jamás. A todos les pagan bien, pero no es lo que me gusta. Esos nunca van a tener éxito. A ver, pero tú crees, porque eso es lo que se dice mucho. O sea, se dice mucho eso de no perseguir el dinero y demás. Pero tú crees que, porque también está la crítica que dicen, pues sí, como tú tienes lana, pues tú dices que no importa el dinero, ¿no? Tú encuentras que primero llega este trabajo y por ende después que la lana, o que es gente que ya cuando tiene lana dicen, no, hombre, no importa el dinero. O sea, no. O sea, soy un firme creyente de que no, y no solo un firme creyente, un ejemplo vivo de que eso funciona. O sea, cuando empezamos nuestro negocio, Diego, no teníamos ni un peso. O sea, no somos ni mi hermano ni yo de familias ricas, ni mis papás nos apoyaron en nada. Nosotros creamos lo que creamos de cero, sobre cero, y lo he visto en muchísimas historias. En la pasión por hacer lo que realmente te gusta. Obviamente hay una combinación importante entre hacer lo que realmente te gusta y también para lo que eres bueno, ¿no? Claro. Y esta mezcla de estas dos cosas son las que te hacen tener éxito. O sea, si tu pasión es algo para lo que eres pésimo,
Sí, no es una buena idea tampoco. O sea, claro. seguramente te gustan 2 o 3 cosas más, ¿no? Porque si no, estás Búscale. fregado. O sea, un buen ejemplo es, no sé, a lo mejor te encanta tocar piano, pero a lo mejor tienes la desgracia de que no tienes un dedo. Bueno, lo más seguro, o sea, qué padre que toques piano sin un dedo y es muy meritorio, Ajá. pero no creo que llegues a ser un gran concertista. O sea, no vas a Ujú, llegar al Carnegie Hall a tocar un día. O sea, está ujú. difícil porque tienes uno, ¿no? Pero a lo mejor sin un dedo puedes ser un gran violinista, Ok, ¿no? Porque también te apasiona. Entonces, ahí es donde también tienes que encontrar esta fórmula de qué te gusta y para qué eres bueno. Y si logras que eso mache, ya la hiciste. ok. A ver, y en esa línea, porque dices, ok, no, nunca lo hicimos por el dinero, estamos persiguiendo el dinero, pero pues, algo se tiene que comer, ¿no? Y más si dices que empezaron de cero sobre cero. ¿En qué momento de los primeros años del proyecto es donde empiezas a decir, ok, ya, o sea, ya vemos la luz de que si nos seguimos esforzando y demás, ya puede empezar a entrar lana, ¿no? O incluso que ya entendiste ok, sí somos buenos para esto, porque estaba la pasión, Ajá. pero justo estás entre que soy bueno o no soy bueno, soy buen pianista o no soy buen pianista. ¿Cuándo encuentras que ya eres bueno para eso y que además es algo que la gente quiere y que está dispuesta a pagar por? Mira, yo creo que ahí hay 2 cosas que tienes que tomar en cuenta. Una, ¿cuál es tu Ujú, vocación? ujú, Y otra, ¿en qué estás involucrado? ¿No? ujú, De la vocación, yo creo que nunca debes de tener dudas. O sea, si ok, tu vocación es esa, yo creo que nunca debes de tener dudas. Ahora, si con tu vocación el negocio en el que estás metido va o no a funcionar, eso también es algo que, pues obviamente muchas veces funciona y muchas veces no funciona. ujú, Así como a nosotros nos han funcionado 3 o 4, o sea, la historia que yo te podría contar, Diego, de negocios fracasados o de intento de cosas que hemos tratado de hacer que hoy en día no existen, bueno, yo te diría que quintuplica a ver, las que sí cuéntame existen. una, porque la gente me va a decir, no, ¿cómo no las preguntaste más? Un ejemplo de lo que creíste que iba a funcionar y no funcionó. Por ejemplo, siempre tuvimos ganas de sacar un periódico. Ajá. Eh, Saltar de una revista a tener un periódico para nosotros como comunicólogos era como wow, ¿no? Sí. Lo que te da un periódico en términos de, sobre todo en esas épocas, ya tal vez ahorita alguien que oiga esta plática diga, ¿qué? ¿Un periódico? ¿Qué es Ajá. eso? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Dónde se Pero, consiguen? pero bueno, exacto, en esa época tener un periódico era algo wow, y no, y se nos ocurrió una gran idea de hacer un periódico celular que se repartiera por diferentes zonas de la ciudad, que viviera un poco siguiendo el modelo que habíamos hecho con nuestras revistas Ujú. locales, pero con un periódico que fuera semanal, un poco nuestra idea era, haz de cuenta, lo que hoy es Publimetro, Ajá. eso se nos ocurrió 10 años antes que a Publimetro, ¿no? Ok. Un negocio. Y empezamos y conseguimos unos socios y lo empezamos a hacer. Justo en ese año mataron a Colosio y fue de nuestras Eh, primeras notas en el periódico y todo. Fue en 1994 cuando sacamos ese periódico. ujú. Por ejemplo, ese periódico lo mató la crisis del Eh, 95, ¿no? O sea, empezamos en marzo del 94 y llegó a finales de 94, se vino de devaluación, empezó la crisis del 95 en febrero tuvimos que cerrar el periódico, ¿no? No nos dio, no pudimos, ¿no? Y ok. así como ese hay muchas historias de muchas cosas que tratamos de hacer y que no funcionaron. Ok, y justo ahorita que mencionas el 95 te iba a preguntar, porque tenías poco también de haber empezado líderes en el 95, llevas menos de 4 años a lo mejor. ¿Cómo sí sobrevivió eso? O sea, ¿cuál fue la estrategia para decir, no, viene el trancazo? Y te lo pregunto porque hoy otra vez mucha gente está en la situación similar de decir, oye, pues todo se vino abajo, Claro. ¿cómo salimos adelante? Mira, hay veces que eso es bien complicado, porque hay veces que hay que dejar ir las cosas Ujú, porque no funcionaron, o porque ya o porque el ciclo se cumplió, o porque es algo que no estaba en su momento adecuado, en el lugar adecuado, etcétera, etcétera. ujú. Y hay veces que hay que agarrarse de la única tabla que te queda. Y si no te agarras de esa tabla, te hundes y te mueres. La verdad es que, por ejemplo, en la crisis del 95, nuestra única tabla era líderes mexicanos. O Ok, sea, no teníamos nada más, era lo único que teníamos, un negocio chiquitito de una revista que había nacido hace 3 años. Y si tú me dices cómo sobreviviste, pues agarrándonos durísimo de la tablita que era líderes, pataleando con todas nuestras ganas, con toda nuestra fuerza. Y sí fue un año, me acuerdo, dificilísimo,
Yo lloraba a veces, ¿no? Ya había Porque nacido tu primer hijo, ¿no? O estaba por... acá estaba por nacer mi primer hijo, sí. Y la verdad es que sobrevivimos porque era lo único que teníamos y estábamos decididos a que no se nos iba a hundir. Híjole, qué duro. ¿Y cómo confiabas en que iba a salir adelante? O sea, no, o sea, Pues porque eso es dijiste, que, pero incluso dijiste, no, que no has trabajado nunca para nadie, no decías, pues voy buscando una chamba, no, voy viendo dónde me contratan porque pues no se va a armar esto, eh, o qué. fíjate que es algo que yo en lo personal nunca lo he pensado, Diego. No sé si he tenido suerte, si he ido pudiendo ir dando los pasos necesarios, pero jamás en mi vida, te puedo decir, por mi cabeza ha pasado que voy a tener que pedir un trabajo a alguien. ¿Por qué piensas eso? O sea, ¿por qué crees que te pasó eso? ¿Tus papás No eran sé, o emprendedores, eran sea, empleados? O no, sea, no, o no, de mis dos dónde crees papás que te cayó eran. ese chip de decir, no, pues no? Pues mira, yo creo que es un tema también de forma de ser, ¿no? Uh-huh. Yo siempre soñé con ser emprendedor, Uh-huh. empresario, y es algo que también es parte de mi pasión. Uh-huh. Y siempre supe y siempre quise y siempre deseé y siempre he trabajado por ser lo que soy, un empresario, chico, grande, mediano, lo que sea, pero un empresario. Ok, y me voy a regresar a cuando estaban empezando a conceptualizar líderes, ¿no? Y Sí. tenían estas otros medios o revistas. Estando ahí, ¿qué se imaginaban que iba a pasar? O sea, ¿cuál era su visión? Y vienes diciendo, "Oye, yo quería hacer televisión y no se iba a poder radio, no se iba a poder, hice revista. Eh, ¿A dónde querían llevarlo en ese entonces? ¿O hasta dónde volaba su imaginación? Si me pudieras compartir un poco de eso. Pues mira, para nosotros líderes era un salto cuántico, Diego, Ujú, porque de hacer 3 o 4 revistitas locales, ujú, en donde nuestros clientes eran, como te digo, la farmacia, la clínica de belleza local, la agencia de la concesionaria de la zona ujú. o el restaurante, cuando empezamos a plantear el proyecto de líderes, era una revista de grandes personalidades con circulación nacional, en la que ya no íbamos a tener que ver a la farmacia, sino que íbamos a ir con Pfizer a que se anunciara, o con Nestlé, o con las grandes empresas. Entonces, para nosotros, líderes fue un salto cuántico en Ok. términos de un medio de comunicación, de una revista. Y con líderes nos pasó algo muy interesante cuando salimos. Cuando nosotros salimos con líderes en 1991, Ujú, era presidente de México Carlos Salinas de Gortari. ujú. Y entonces empezamos a querer una entrevista con él para la primera edición. Y fue muy difícil porque Salinas no daba entrevistas a nadie. O sea, era un presidente que había decidido que no daba entrevistas a nadie, pero a nadie, o sea, ni Ujú. a Televisa, ni a nadie. Y entonces nos dijeron que no, pero que nos podían hacer un cuestionario y dar unas fotos de archivo, y que si queríamos eso publicar, que lo publicáramos. Y efectivamente, en la primera edición, con todo que tuvimos grandes personajes en la primera edición, como Rufino Tamayo, como Carlos Jan González, Ujú. como personalidades impresionantes en la primera edición, nuestra entrevista con Salinas, pues en realidad no fue una gran Sí. entrevista porque pues no hubo entrevista, ¿no? Fue Ajá. un cuestionario que nos contestaron y todo eso. Pero fíjate que un año después, un día nos hablan de la presidencia y nos dicen, oigan, el presidente quiere conocernos, Ok. porque se había acercado un americano que tenía una revista que se llamaba Leaders. En ese momento se estaba tratando de firmar el Tratado de Libre Comercio, y el gobierno mexicano había contratado a este empresario para hacer lobbying con congresistas en los Estados Unidos. Entonces era una persona bastante importante para el gobierno. Ujú. Pero como él tenía una revista en Estados Unidos que se llamaba Leaders, llegó a acusarnos con el presidente que nosotros le estábamos haciendo competencia desleal. Ok. Entonces Salinas se interesó y dijo, a ver, ¿y quiénes son estos cuates, no? De la revistita ¿Quiénes son Líderes. estos empresarios de la Sí, revista sí, sí, sí. Competencia? Y fíjate que para nosotros fue una gran experiencia porque nos invitó Salinas a una gira de trabajo. Ok. Fuimos a Quintana Roo con él, y en la noche nos invitó a cenar a su casa de ahí en Quintana Roo, a la casa del presidente, y nos conoció. Y al día siguiente de regreso, en el avión de regreso, nos manda a llamar a su oficina y nos dice, oigan, pues fíjense que ya saben ustedes que se me acercó este americano a querer destruirlos, y yo los he defendido, porque creo que si vamos a firmar un tratado con Estados Unidos, tienen que aprendernos a ver como iguales. No Ok. importa qué tan chiquita sea la empresa mexicana, si los americanos no están dispuestos a vernos como iguales, esto no va a funcionar. Y para mí esto es un ejemplo de lo que
de lo que debe suceder. Y fíjate que ese mismo día de regreso en el avión nos pidió que fuéramos sus biógrafos. Wow. Entonces, obviamente dijimos que sí, ¿Qué? no, pues, o sea, fue algo padrísimo porque a partir de entonces nos convertimos en los biógrafos del presidente Salinas y empezamos a viajar muchísimo con él, a viajes en cosas y todo. Y eso nos abrió muchísimas puertas, la verdad, porque, pues imagínate, nos subíamos al avión del presidente, yo tenía 25 años, ¿no? O sea, era un chavo, y te subías al avión del presidente y ahí conocías a los grandes empresarios. Me acuerdo, arriba del avión del presidente, yo acordé la entrevista con Carlos Slim, con él, ¿no? Ahí íbamos los dos, él en el sillón de al lado y yo, oiga, ingeniero, pues deme una entrevista, ¿no? Y bueno, y así salió Slim en el segundo número de la revista Líderes. Julio y todo. César Chávez, me imagino que también más o menos por ahí, ¿no? Porque Julio César era también... Julio César Chávez, bueno, tenía a disposición el avión Sí, presidencial. sí, sí. Y esa fue una gran experiencia para nosotros. Y esa edición especial que le hicimos de la biografía del presidente Salinas salió en 94, justo a finales de 94. Hey. Entonces sí fue una gran experiencia ese presidente. Yo sé que la historia no lo ha juzgado muy bien, ¿no? En términos de su legado, pero independientemente de eso, el poder convivir con una figura como Salinas y haberlo conocido como lo conocimos nosotros, sí puedo decir que fue algo muy enriquecedor en nuestros inicios con Líderes. Sí, ¿de qué cosas te diste cuenta en ese momento? O sea, ¿de qué cosas? O sea, a ver, la mayoría de las personas no tenemos acceso a estar siguiendo a un presidente, no nada más como paparazzi, sino como invitado del presidente. ¿De qué cosas te das cuenta o qué te cambió en tu forma de ver tanto la forma de trabajar como de ver cómo funcionan las cosas? O sea, ¿qué entendiste distinto a partir de esa experiencia y que llevaste a tu trabajo? Mira, el papel de un presidente en esa época era muy diferente al de hoy en día. Eran muchísimo más poderosos, eran personas que realmente controlaban un país, ¿no? En muchísimos sentidos, mucho más de lo que nos imaginamos. Y entonces, el haber estado tan cerca de Carlos Salinas y haberlo conocido también, la verdad es que sí fue una experiencia de vida muy interesante. Era un hombre sumamente inteligente. Yo si al rato me vas a preguntar de todos los años que llevo haciendo entrevistas, ¿cuál es de mis entrevistas que más me han impresionado? No te le iba a preguntar pero dime. Te puedo adelantar que una de ellas es la de Carlos Salinas. O sea, sí era un hombre, bueno, porque sigue vivo. Sí es un hombre realmente brillante, inteligente, con una visión brutal de las cosas. El otro yo diría que es Carlos Slim. También es uno de los empresarios, es una de las entrevistas que más me han impresionado. Una vez que entrevistamos a Bill Gates, también me impresionó muchísimo. El Dalai Lama, ¿no? Cuando entrevistamos al Dalai Lama también fue algo así fuera de este mundo. Pero yo siempre digo que la mejor entrevista es la última que hice, porque la verdad es que de todos aprendes algo. A ti te debe pasar igual, ¿no? O sea, sí debes de tener unas entrevistas más padres que otras, pero finalmente tu favorita, pues la última que hiciste, porque de todas aprendes algo. Claro, creo que habrá algunas que son más populares o no para la gente, pero para mí, pues como yo lo que estoy preguntando son cosas que me interesa saber y me da mucha curiosidad, pues para mí todas son o sea, cada una le voy aprendiendo cosas que voy aplicando a mi vida. Pero te voy a insistir en el tema de lo que te diste cuenta como acompañante de un presidente, de decir, o sea, no sé si a ver, al menos para mí, desde mi inocencia diría, oye, a lo mejor estar tanto tiempo ahí me hizo entender la dinámica de poder, cómo funciona, entonces a lo mejor me facilita la forma de manejar mis entrevistas de aquí en adelante, o me da como viajar, ¿no? Para que el que nunca ha viajado, viajes a otro país, regresas como con insider information, ¿no? Como información extra que ahora dices, pues ahora las cosas se pueden hacer así, ¿no? No tengo que grabar mis videos de YouTube de cierta forma, los puedo grabar así. En ese caso, el estar ahí y que te diera como la confirmación un expresidente de decir, oye, ustedes están haciendo bien las cosas, ustedes lo pueden hacer, te presento a mis compañeros o a otros empresarios y demás. ¿No hubo un cambio, no hubo un antes y un después en tu forma de entender? Sí, desde luego que sí. O sea, la experiencia con Salinas contigo fue muy importante porque estábamos muy chicos y a esa edad convertirte en el biógrafo de un presidente tan poderoso como era Salinas. Estuvimos muy cerca de Luis Donaldo Colosio en esa época y también lo seguimos en la campaña y muchas cosas. Pero yo creo que lo que más la marca que más me dejó Salinas en mi vida como analista del liderazgo mexicano
es el valor que tiene o que juega el papel de la inteligencia en el éxito de las personas. Y eso es algo bien complicado porque la inteligencia es algo que no puedes adquirir, o sea, es algo con lo que naces, ¿no? Okay. O sea, la inteligencia, o sea, el IQ, digamos, el IQ bruto, digamos, digo, obviamente en la vida te estudias, aprendes cosas, puedes generar mucho conocimiento a través de prepararte, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia es algo con lo que naces. Y entonces es un poco injusto, ¿no? Porque no todo mundo la tiene. Ya. Y la verdad es que Salinas era un hombre increíblemente brillante. Y eso a mí me marcó mucho en darme cuenta cómo la mayoría de los líderes que hemos entrevistado, al final sí tienen esta parte que, pues, que les tocó y que la vida les dio, y la mayoría de ellos son inteligentes, o sea, tienen un nivel de inteligencia superior a la de la media, y también hay que decir que eso es lo que les hace estar donde están, ¿no? Okay. O sea, cuando esa inteligencia se cruza con las ganas de aprender, el esfuerzo, oportunidades, tienes un extra. Oye, y nomás un tema más relacionado con el tema de los presidentes, porque me ha tocado platicar con alguno aquí en Dementes, y obviamente son temas polarizantes, pero yo tengo la percepción de que ninguno, sea quien sea, llega diciendo quiero ser un gacho y empinarme todo, ¿no? O al menos mi inocencia me dice que todo mundo llega con ciertos ideales y que era hacer una diferencia. Pues sí te ha tocado ver a mucha de esta gente. ¿Confirmas eso? O sea, o tú crees que sí hay alguno, no me digas nombres, pero que digas, no, estas personas, o sea, hay gente verdaderamente mala o con ganas de hacer daño o sacar nada más para ellos? O tú sientes que independientemente del desempeño o la percepción pública de ciertos medios de comunicación, quien llega a ser presidente, uno, sí es considerado un líder y dos, llegan con la intención adecuada. Mira, yo he tenido la fortuna de a partir de Salinas, y a excepción del presidente actual, de tener una relación personal con todos los demás presidentes de México con los que me ha tocado vivir, digamos, mi vida ya profesional. Y creo que lo que dices es lo correcto. O sea, yo no recuerdo a ninguno de los que he conocido que hayan llegado con una intención que no sea más que positiva, de trabajo, de esfuerzos, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de pasar a la historia, ¿no? De que sus gobiernos se distingan por haber logrado cosas buenas. Y no siempre se les han dado, ¿no? Y lo que pasa es que el ejercicio del poder es muy ingrato, ¿no? Porque la cantidad de cosas por las que te evalúan son demasiadas, sí. y es muy difícil ser excelente en todo lo que haces. Entonces, sí es muy ingrato tener un puesto de ese nivel, porque siempre va a haber cosas que no pudiste hacer, siempre va a haber cosas que te faltaron, siempre va a haber cosas que te salieron mal, siempre va a haber cosas que finalmente a lo mejor no tuviste la visión o la inteligencia o la capacidad para hacer lo correcto, y eso pues siempre te acaba marcando, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Yo creo que de las posiciones de liderazgo más difíciles, y no solo aquí en México, yo creo que de las posiciones de liderazgo más difíciles del mundo es ser presidente de un país, ¿no? Por lo complejo que es, por lo difícil que es. Sí, yo me imagino, si a un director técnico de un equipo de fútbol lo tupen porque hizo o no hizo, imagínate querer manejar un país. Pero, un país completo. Y me voy a regresar a lo que te preguntaba al principio de o sea, ¿qué te imaginabas que iba a ser líderes en su concepción? Porque, o sea, va para dos lados mi pregunta, porque a lo mejor no fui muy claro al principio, ¿no? O sea, ¿te imaginabas en esta construcción de líderes, vas a una revista y ya? ¿O vas a una revista que los va a convertir en un canal de televisión, por decirte algo? ¿O luego va a tener su versión en radio o su tal, ¿no? O sea, por un lado, quiero entender si visualizabas hacia adelante tanto, y lo otro es cómo te has mantenido tan disciplinado, siendo una persona tan curiosa y que todo el tiempo estás en la punta de lo que viene y lo que está saliendo y las cosas que van surgiendo, de no voltear el barco a ahora acá, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a intentar esto, ¿no? Y más bien has mantenido entre 30 años un camino muy estable y a pasos firmes con sus experimentos y demás, pero entonces quiero como entender estas dualidades. Si te imaginabas que iban a hacer un montón de cosas y si sí, ¿en qué momento dijiste, no, pero vamos a enfocarnos en esto?
O al revés, si siempre te imaginaste que ibas a hacer una sola cosa, ¿cómo fuiste tan disciplinado en hacer esa sola cosa? Mira, mi sueño cuando empecé la revista, podría decir que ya medio lo cumplí, Ujú. porque yo quería llegar a tener la revista más importante de este país. Y hoy digo, podría haber cuestionamientos, ¿no? Pero yo creo que hoy tengo una de las revistas más importantes de este país, ¿no? Y eso es algo que era mi objetivo y lo he cumplido. Y en esta otra parte que dices, yo he sido muy inquieto, o sea, y te digo, hemos iniciado y hemos tratado de hacer miles de cosas en el camino, o sea, Ujú. he tratado de comprar otros Otro medios, he periódico. tratado de hacer de muchas otras cosas, pero yo creo que lo que he sabido hacer es eh, mantener mi core y Ujú. cuidarlo y saber saber que hay cosas fundamentales que no puedo descuidar porque son el core de lo que estoy haciendo y de lo que me mantiene y de lo que es importante en mi vida y que eso me da chance de experimentar otras cosas y de salirme de repente de la caja para hacer Ujú. otras aventuras y que algunas de esas otras aventuras me han salido y otras no, ¿no? Pero siempre cuidando que los cores principales de mis negocios pues continúen, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un poco el talento que he tenido en ese sentido. Ok, ¿y sientes que alguna vez te has equivocado en cuanto a una persona que han seleccionado? Que has dicho, híjole, metimos a esta persona y ya Para no. entrevistar en la revista, Sí, para que salga como mención, o sea, uno de los 300 líderes de cierto año que digas, ah, ay, güey, la regamos y ya, ¿sabes? O cedimos a la presión o no sé, cualquier, que se eh. te haya chispoteado y decir, metimos a alguien que no debió haber estado. ¿Te ha Mira, pasado? la lista de los 300 es una lista muy subjetiva porque se hace en base a medir la influencia de las personas. Y la influencia de las personas, pues no la puedes medir con números, ¿no? Ujú. No es si hiciéramos nosotros la lista de las personas más ricas, pues sí, quién tiene tanto y quién lugar estás, y es muy, bueno, no es fácil de medir, no sería fácil de medir, pero bueno, finalmente son Es un estadísticas número. concretas, Ujú. exactas, no es un número. ¿Cuánto dinero tienes? Pues qué lugar te No, toca de la y si lista, fuera ¿no? la Si misma es, vara con todos, pero tú tienes deportistas, tienes comunicólogos, o sea, y uno es cuántos exacto, empleos genera, pero otro es, no sé, cuántos goles exacto. mete o no sé, o sea, cómo lo. Entonces, al ser la lista una lista muy subjetiva, pues sí cometes sistemáticamente errores, Diego, porque esas evaluaciones que hacemos con los diferentes consejos editoriales que tenemos Ujú. para cada una de las categorías, pues de repente nos llevan a tomar decisiones que a lo mejor no son las más indicadas. Creo que la metodología que tenemos, que es el tener un consejo editorial de gente muy relevante en esa categoría, decidiendo quién está ese año en la lista, creo que es lo que nos ha blindado y nos ha dado esa certeza de que la mayor parte de los nombres que ponemos son los correctos. Pero Ok. sin lugar a dudas, hay muchas veces que personalidades que han salido tal vez no debían de haber estado. Ahora, hay personalidades que han salido y que yo pienso que sí debían de haber estado, pero que nos las han criticado mucho, ¿no? Por ejemplo, el Bester Gordillo, la que Ajá. era la líder del sindicato de maestros, Sí. bueno, pues estuvo muchos años en la lista, porque era una mujer poderosísima, era una mujer influyentísima, era la líder del sindicato de maestros, que es el sindicato más grande de este país. Y cada vez que salía el Bester Gordillo, pues muchísima gente nos decía, ay, ¿cómo ponen el Bester Gordillo? No sé qué, es una corrupta, lo que quieras. Pues sí, pero su influencia era su influencia, ¿no? Y era una mujer influyente. Obviamente, pues acabó, pues sí, siendo una mujer corrupta y lo que tú quieras. Y cuando ya no fue la líder del sindicato, pues en ese momento salió de la lista automáticamente. Pero era Ok. innegable la fuerza que tenía, el poder que tenía, la influencia que ejercía en México al ser la líder de un sindicato como el de maestros. Ok, ¿y hoy cómo te cuidas de que no te pase eso otra vez? O sea, de que no, porque entiendo que como y lo has mencionado en otras entrevistas, pues un líder es un líder, ¿no? Y podrá ser alguien polémico o podrá ser alguien de una trayectoria pulcra, pero hoy hay forma en que te blindas un poco, que dices, mira, ya aprendí de esto y de esto y de esto, entonces estos son criterios que por más que pueda mover masas, no va. Mira, nuestro criterio fundamental ahí, Diego, es eh, que no haya ningún personaje en la lista que esté fuera de la ley. Ok. Algún día alguien nos comentó, oye, ¿y por qué no está el Chapo Guzmán en la lista? Ujú.
El Chapo Guzmán es poderosísimo en este país. Claro. Maneja una cantidad de recursos brutal, controla el 40% de la droga que va a los Estados Unidos. Hay gobiernos que se le hincan a sus pies, ¿no? Tiene el poder sobre la vida y la muerte de miles de personas, ¿no? O sea, nadie podríamos negar que un narcotraficante como el Chapo Guzmán en su momento o ahorita los que haya, pues son influyentísimos, Claro. ¿no? Pero ahí sí dijimos no, o sea, cualquier persona que esté fuera de la ley no puede estar en las páginas de la lista de los 300. Si en ese momento, que el ejemplo que te di de Elvester, si en ese momento Elvester hubiera tenido un juicio, hubiera estado procesada y hubiera estado fuera de la ley, aunque siguiera siendo la líder del sindicato, pues tal vez hubiera sido suficiente para que nosotros dijéramos no puede estar en la lista, ¿no? Pero mientras que no, nosotros no somos nadie tampoco para juzgar a las personas, ¿no? O sea, Claro. Nosotros no podemos decir fulano o mengano nos parece que no es lo suficientemente ético o algo así. Creo que no está en nuestro papel hacer eso. Buenísimo. Oye, ¿y cómo saber? Yo me imagino que, es más, no me imagino, sé, porque me pasa a mí en una escala mucho más chiquita que lo que tú tienes, ¿no? Tengo un podcast, tengo invitados, la gente se invita sola, ¿no? Empiezan a llegar personas que, oye, se Sí, claro. invitan y tenme y demás, ¿no? Me imagino que a ti te pasa eso, pero con gente de muchísimo poder, ¿ok? Y entonces, ¿cómo manejas decirle que no a alguien con mucho poder, ¿no? Y poder que te puede incluso afectar o llegar a poner en peligro si fuera el caso de, pues, de un narco, ¿no? Que diga, no, yo quiero estar ahí. No, es que no se puede. Pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas al ser el medio o la revista más importante o de las más importantes, como dices, del país, todas estas presiones? ¿Cómo te las quitas Mira, encima tú? yo creo que es una cuestión de principios, Diego. Si tú tienes bien claros los principios con los cuales te quieres manejar y regir, puedes decirle no a quien creas que no va con los principios en los que estás basando la forma en la que estás construyendo lo que estás haciendo. Si esos principios son los que tú crees que son los correctos y te atienes y estás digamos, comprometido con ellos, yo creo que esa es la clave. Nosotros siempre hemos tenido principios muy, muy sólidos en términos, por ejemplo, de no aceptar que nadie nos compre una entrevista o una posición en la lista de los 300, o principios justo como el que te acabo de decir, de que no haya nadie que esté fuera de la ley. Y esos principios yo creo que cuando los tienes bien claros y bien firmes, te cuesta poco trabajo tomar la decisión y puedes decir no con relativa facilidad. Ok. Y cuando es gente que sí está dentro del principio, o sea, decir, vino fulanito que tiene una empresa fregona que sí es un líder, pero no lo voy a contemplar este año. O sea, ¿cómo dices que no amablemente? Ahora sí te estoy pidiendo ¿cuál es la táctica? O le dices a Sí. alguien, oye, contéstale por mí, te sordeas, ¿no? ¿Cómo le das No, una mira, la negativa verdad es a alguien que te está que buscando para algo? si es alguien, como dices, que es alguien importante, que es alguien famoso, que es alguien que está haciendo algo increíble y por algún motivo no decido que no podemos entrevistarlo en ese momento, pues tiene que haber una razón, ¿no? Okay. Y esa razón pues se la tendrás que comunicar. Oye, a ver, tú estás en una área, en una industria en la que justamente el mes pasado hicimos una entrevista con líderes de esa industria y ahorita pues ya no viene el caso que volvamos a entrevistar a alguien de esa industria, entonces, pero vamos a hacer otra el año que entra, entonces esperemos a que esté en la sección de la industria, en fin, yo creo que ahí pues tendrás que encontrar las razones, pero la mayoría de las veces cuando se acerca ese tipo de personas a ti con todas las características positivas que tú estás diciendo, pues la mayoría de las veces es de lo que vivimos finalmente, ¿no? Es nuestro contenido, o sea, yo agradezco muchísimo cualquier persona que me da una entrevista porque me está entregando pues parte de su forma de ser, parte de su pensamiento, parte de su tiempo, ¿no? Para que yo pueda entrevistarlo y sacarlo en las páginas de la revista y eso para nosotros pues es de lo que comemos todos los días. Ok. Oye, y me imagino que con la revista te llegan un montón de oportunidades también, ¿no? Y desde el principio de decir, oye, me senté con tal personaje o con tal personalidad y entonces llega gente contigo y te busca para, oye, hagamos un negocio de esto, hagamos otro negocio de esta cosa, ¿no? O invierte en esto, invierte esto otro. ¿Cómo decides a qué decir que sí
¿Cómo decides? ¿Cuáles son tus criterios para decir en esto sí me involucro, en esto no? ¿No? ¿Cómo filtras tus oportunidades que te van dando? Mm. Mira, eso es bien difícil de contestar, Diego, porque yo creo que cada historia es muy diferente. O sea, eh, yo te podría decir, por ejemplo, que a mí nunca se me ha presentado en mi vida una oportunidad, así como estas que estás diciendo, Ujú. que yo pudiera pensar que valdría la pena hacerla y dejar todo lo demás que estoy haciendo, ¿no? Okay. Si eso es mala suerte o es buena suerte, no sé, o sea, jamás he tenido yo una oportunidad de hacer otro negocio que podría a lo mejor sido muchísimo más grande y muchísimo más importante y muchísimo más relevante que el que estoy haciendo, como para que ameritara decir, ya dejo de mis medios de comunicación y mejor me dedico a esta otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación entre los factores, decía Mitch, ¿no? El tema del hombre y sus circunstancias, ¿no? Yo creo que es un poco una correlación entre lo que se te va presentando, las circunstancias bajo las cuales se te va presentando. Yo no te puedo decir, sinceramente, que si en mi vida empresarial se me hubiera presentado una gran oportunidad de hacer otra cosa, no hubiera dicho no la tomo, yo creo que sí lo hubiera tomado. Y Okay. tal vez ahorita no estarías hablando con un dueño de medios de comunicación, sino con un industrial o con un, no sé, desarrollador de software o con un constructor de naves aeroespaciales, ¿no? Pero eso pues es muy difícil de responder porque la verdad es que he aprovechado lo que he podido, se me han presentado oportunidades que he tratado de aprovecharlas, algunas se han dado, otras no, pero al mismo tiempo también la vida me ha acomodado en donde estoy, sí, he de ser sincero, o sea, estoy donde estoy también porque la vida me ha acomodado aquí y la vida no ha querido que esté en otro lado, ¿no? A ver, o sea, es una pregunta que siempre me hacen y estoy obligado a hacerte la vida a ti de cómo vas convenciendo gente de estar en tu revista. O sea, hoy, obviamente, como dices, la gente te busca para estar, ¿no? O sea, al que le digas, ¿quieres estar? Te va a decir sí. No te va a decir, no, déjame lo pienso, ¿no? A ver qué. Pero cuando empezabas, ¿cómo era ese primer approach? ¿Cómo ibas haciéndote de relaciones? ¿Cómo ibas haciéndote los conectes? Gente que empieza hoy un podcast, un medio me dice, oye, pero es que cómo consigo a fulanito, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo llegaste con tal persona? Y yo les doy mi versión de lo que yo he intentado, pero quiero saber tu versión de cómo lo fuiste haciendo, cómo fuiste haciendo esta red de contactos, como dices, viniendo no de las esferas ya de poder, sino pues de ir creciendo poco a poco. Pues intentando, Diego, Pero es la cuál única era el forma. approach? O sea, o cómo ha sido el approach. Porque, a ver, no es lo mismo ser un chavito con un medio que va empezando y decirle a X político, atleta, empresario que al hacerle así, convoca a todos los medios que quisiera para que a ti te diga, bueno, vamos contigo. Pues sí, es un journey, o sea, es un journey que a ti te está pasando, que a esos que te preguntan, que están todavía empezando antes que tú, también les está pasando, y es un journey que también me está pasando a mí, pero que también le pasa a Joaquín López Dóriga y a Carlos Doret. O sea, es un journey de vida, de intentar, de que lo que estás haciendo le hace sentido a la gente, de que de otra forma eres convincente en lo que crees, en lo que estás haciendo, en el motivo por el cual estás pidiendo a esa persona que te dé una entrevista, ¿no? ¿Para qué? Y es intentar, y eso te va abriendo camino y te va abriendo camino, ¿no? Evidentemente tienes mucha razón, ¿no? Hoy en día difícilmente alguien nos dice que no a una entrevista de líderes, ¿no? Pero al final del día, hace 5 años era un poco menos, ya hace 10 era mucho más, ya hace 15 era muchísimo menos probable, ya hace 30 era uno en un millón de posibilidades de que nos dieran una entrevista, ¿no? Pero bueno, así fuiste consiguiendo las primeras y esas primeras se convirtieron en segundas y te abrieron puertas Pero te y acuerdas es un de, camino y eso, o sea, me queda claro que es un camino y que no lo puedes hackear, ¿no? No puedes decir, bueno, ya doy un brinco cuántico. Si hay cosas que pasan, como lo que dices del presidente, que no, pero no puedes controlarlo, ¿no? Es una cosa que se exacto. dio, pero que ya te da una credencial para poder acercarte y decir, oye, pues yo soy esto, ábreme las puertas. Eh, pero si nos fuéramos hacia lo táctico, ¿qué podría ser un buen approach de decir qué vas a escribir? O sea, si hoy le mando un correo, ¿qué me recomendarías mandarle como correo a alguien? O si no es así y es más bien hasta que lo tengas en persona. O sea,
si te hubieras obligado a darme algún camino por cuál seguir, ¿cuál sería? ¿No? O sea, ¿o qué diría ese correo? ¿O cómo te vendo la idea a alguien que quisieras tener Sí. en líderes o en... Yo creo que en ese caso el propósito es lo que debe hacer la diferencia. O sea, y ahí es donde creo que cada quien tiene que encontrar su propósito. Nuestro propósito era muy claro, ¿no? El compartir las historias de éxito con otras para lograr justamente a inspirar a otros a lograr sus propias historias de éxito. Y ese propósito a la gente le conectaba, ¿no? Y decían, oye, está padre tu propósito y lo comparto contigo. Obviamente hoy en día la competencia pues es muchísimo más grande, ¿no? Porque hay muchísimos, o sea, yo lo que digo, así como nos reíamos al principio de la entrevista y te decía que yo quería salir a tener un canal de televisión, solo había 2 güeyes en México que tenían un canal de televisión, güey, o sea, no, Okay. O sea, y dije, bueno, ok, una estación de radio, bueno, solo había 14 cabrones que tenían una estación de radio en México, o sea, Okay. no, bueno, un periódico, puta, o sea, había 8 personas que tenían un periódico en México, ¿no? Hoy en día hay millones de personas que tienen medios de comunicación digitales, ¿no? Entonces, obviamente, pues la competencia está mucho más pulverizada, es mucho más difícil, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tienes un propósito claro, creo que ese es la clave, tener un propósito claro. O sea, ¿qué es lo que cuál es tu propósito por el cual alguien se va a subir en tu aventura, ¿no? Ok, a ver, y en esa línea que dices que ahora los medios están pulverizados y que hay un montón de formas de volverte relevante en la industria de la comunicación, por llamarlo de una forma, o englobar todo, ¿ese sería el único elemento clave o qué otros elementos existen para volverte alguien relevante hoy, ¿no? O a cómo funciona el mundo hoy en estas plataformas, entiéndase YouTube, entiéndase podcast, entiéndase redes sociales. O sea, ¿qué ves tú que dices, mira, para tener éxito o si tuviera que replicar el éxito que he tenido con Elliot, a lo mejor en otra industria, ¿qué tendría que repetirse? ¿O qué tendría que Mira, tomar en cuenta la persona? hay un concepto que es ancestral, desde el primer medio de comunicación que surgió. Ese es el concepto clave para tener éxito. Y hoy en día ese concepto es más válido que nada. Y lo voy a decir en inglés, es content is king. Okay. O sea, el contenido es el rey. Y eso es algo que todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación tenemos que entender. Y obviamente hacer contenido que la gente quiera ver es un gran reto y es muy difícil. Pero solo van a sobrevivir aquellos que sus contenidos sean lo que la gente quiere ver. Y ahí está la gran clave, ¿no? Yo creo que hoy en día líderes es lo que es, porque lo que generamos en términos del contenido de lo que fabricamos cada vez que sale una edición, casi es único. Casi nadie lo tiene. O sea, no hay ningún otro medio de comunicación, no hay ningún otro podcast, no hay ningún otro canal de radio, de televisión o otro periódico que haga lo que nosotros hacemos. Entonces, nuestro contenido es muy único y en eso nos concentramos, en hacer el mejor contenido que podemos hacer del propósito que nos define como medio. Y yo creo que cualquiera que se dedique hoy en día a hacer cualquier tipo de comunicación tiene que pensar antes que nada en decir, ok, ¿cómo voy a lograr que mi contenido realmente sea el rey de lo que hago? Ok, me gusta. Vamos a pasar a una sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Respondes, avanzo, va. Ok. Ahí te va. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Uno de los peores consejos que me han dado. Creo que uno de los peores consejos que me han dado es, una vez una persona nos dijo que nunca íbamos a poder dejar o sea, que algún día se nos iban a acabar los líderes a los que estábamos entrevistando. Y que entonces mejor pensáramos en hacer otra cosa porque no había suficientes líderes en este país para llenar las páginas de una revista tantos años. Y eso pues me pareció a mí que era una pésima idea porque
pues yo siempre he pensado que líderes pues siempre habrá, ¿no? Y cada generación irá sacando sus propios líderes. Entonces, pues no era un buen consejo pensar que los líderes se nos iban a acabar. Ok. Oye, una pregunta que no es de las concretas, pero ahorita se me vino a la mente que es, ¿tú te consideras ya un líder como los que pones en tu revista? O sea, ¿tú crees que ya has logrado estar en ese nivel? Pues no sé, Rodrigo, yo creo que yo no soy quien debiera decir algo, o sea, de contestar esa pregunta. O sea, en mi revista no creo que sea un lugar para que yo esté, ¿no? Porque siempre, pues, ser juez y parte de algo creo que no es lo adecuado, ¿no? Eh, por un lado, sí siento que con lo que hemos hecho en términos de medios hemos dejado una huella, Ujú. pero por otro lado, como te decía también al principio, o sea, siento que nos falta todavía muchísimo, muchísimas cosas que lograr y muchísimas cosas que hacer y muchas cosas que avanzar. Entonces, pues la verdad es que yo no siento que he llegado a ningún lado. Yo me siento en medio de lo que quiero y de lo que hago y de lo que me encanta y espero que pueda seguir haciéndolo mucho tiempo más. A ver, eso te lo voy a preguntar en dos partes, porque por un lado dices, me faltan muchas cosas por lograr, ¿no? O le faltan al medio cosas que quieres hacer, pero también te he escuchado decir que, o sea, es que esto de que si te murieras mañana o pronto, también sientes que has logrado las cosas que quieres lograr, ¿no? O sientes que no Claro. te faltan cosas. Entonces, ¿cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Quiero entender cómo lo ves tú, cuál es tu forma de entender esta dualidad de decir, "Oh, me faltan muchas cosas por lograr, pero al mismo tiempo Sí. ya logré lo que yo quería Pues mira, lograr". yo justo es una dualidad, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos debemos de vivir cada uno de nuestros días como si fuera el último día que fuéramos a vivir, ¿no? Y Ujú. si vives bajo ese principio, pues el día que te mueres, sea en el momento en que sea, pues podrás irte tranquilo porque tuviste ese equilibrio de ir logrando lo que querías y de tener esta forma de ir logrando lo que querías. Ahora, son dos principios que se contraponen, porque también si eres una persona que tiene un carácter, es decir, pues me vale y voy a vivir el último día como si fuera el último día de mi vida, entonces mejor me la paso tirado en la playa todo el día, Ujú. pues entonces cuando voltees a ver tu vida te vas a dar cuenta que eres un fracaso porque nunca hiciste nada que valiera la pena. Ok. Entonces tienes que tener esa dualidad de decir, ok, sí, hoy voy a vivir el último día como, este día como si fuera el último día de mi vida, pero ¿cómo quiero verme en 5 años y cómo quiero verme en 10 años y cómo quiero verme en 20 años? Y voy a luchar por ellos. Si en el camino te mueres, bueno, pues habrás vivido tu último día y ojalá estés satisfecho, pero no puedes no tener esas metas tampoco. Perfecto. Ahora sí me regreso a siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Yo creo que el mejor consejo que me han dado, y vuelvo a esto que ya hablamos, es haz lo que te apasiona. Y lo quiero volver a decir porque, aunque ya parece que es un cliché, Ujú. si tú vieras, Diego, la cantidad de personas que hay en el mundo que no hacen lo que les gusta, te sorprenderías muchísimo. O sea, si tú hicieras una encuesta, es más, haz una encuesta un día, nada más entre las personas que trabajan contigo. ¿Cuántos de los que están trabajando contigo realmente hacen lo que les apasiona, para lo que soñaron, lo que digo, ya sé que es súper cliché de haría lo que estoy haciendo aunque no me pagaran? Bueno, ¿cuántas gentes te pueden decir eso y te dicen sí haría lo que estoy haciendo aunque no me pagaran? Yo creo que muy pocas, la verdad. Entonces yo creo que el mejor consejo que me han dado es eso, vive, haz lo que más te apasiona y disfruta. ¿Cuál ha sido un consejo o cuál es un consejo que tú antes dabas como buen consejo y que con la experiencia ya no darías? Que dices, no, ya no creo que sea buen consejo. Pero ¿a quién? A mi gente A alrededor, tu a mis gente, a tus amigos, amistades, a tus hijos. O sea, que antes tú decías, ay, se me acercó a pedir un consejo y yo daba un consejo que fuera recurrente, ¿no? Como tu go-to ajá. advice y que ahora dices, "Meh, ya no creo que sea tan buen consejo". Mira, eh, creo que el mundo está yendo muy rápido hoy en día. O sea, del mundo con el que yo empecé a trabajar al mundo en que estamos viviendo ahorita, son mundos muy diferentes. Eh, y el valor de la perseverancia yo creo que es bien importante, pero
hoy en día el mundo va tan rápido que yo creo que es más importante el valor de la adaptabilidad, ¿no? Okay. Creo que la perseverancia es un consejo que yo daba y que estaba entre mis 10 mandamientos de persevera y persevera y persevera hasta que lo logres. Pero yo creo que hoy en día la perseverancia sigue siendo muy importante, pero entendida de una forma en la que esa perseverancia tiene que ser como un ser mutante, Yeah. ¿no? Tienes que entender mucho mejor lo que está sucediendo y cómo te vas adaptando y cómo te vas transformando en base a lo que está sucediendo, porque el mundo está yendo demasiado rápido. Ok. A ver, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? ¿Bueno o malo? Pues, tú dirás, algo que se pueda quedar aquí en la grabación y que pueda ser público. Yo creo que mira, yo aparento de repente ser un hombre muy frío, eh, pero soy increíblemente sentimental. Yo soy de los que sí llora en las películas y eso, nunca lloro por tristeza, pero lloro muy seguido de algo que me emociona, ¿no? Okay. Y eso es algo que durante mi vida a lo mejor lo he tenido que medio disfrazar, ¿no? En ser más ecuánime o más, eh, pero sí soy una persona muy sentimental y muy espiritual. ¿Te acuerdas de la última vez que lloraste? Sí, sí, lloré hace poco con una carta que le escribía a uno de mis sobrinos que se graduaba de secundaria. Tú lo escribiste y mientras lo escribías lloraste. Mientras que escribía lloraba. Sí. Sí, eres muy sentimental. Sí. Todavía que te lo Sí. hubieran dado a ti, dices, bueno, qué bonito. Tú le estabas escribiendo y te estabas haciendo llorar solo. Sí, sí, sí. No, muy bien. Sí. Y dijiste sentimental y dijiste qué? Dijiste Espiritual. espiritual, pero no es religioso, ¿verdad? No, no, no ¿Cuál soy es, o sea, agnóstico, no para creo ti, en cuál es la Dios. diferencia? O sea, ¿qué significa ser espiritual para ti? Mira, yo no creo en Dios, no creo en las religiones, Ujú. pero creo en la fuerza del universo. Nosotros somos la parte de un macrosistema enorme, ¿no? De pesos, de contrapesos, de una evolución de cosas que hay que ni siquiera alcanzamos a comprender, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Y que es energía, y que son fuerzas, y que es intención, y que es amor, y que es pasión y entrega. Y creo mucho en eso, en la espiritualidad, ¿no? Me encantan, te digo, no soy religioso, pero si me dices que va a haber una ceremonia holística para agradecerle al sol que nos ilumina todos los días, feliz voy, ¿no? Ok, ok. Porque sí, creo mucho en la gratitud, ¿no? La gratitud al mundo, al planeta, a lo que nos hizo y por lo que estamos aquí, pues viviendo esta aventura que se llama vida, ¿no? ¿Y cómo ves estas figuras religiosas? O sea, hablando del Dalai Lama, por ejemplo, o sea, tú no creyendo en la religión, ¿cómo explica su poder o cómo sabes qué efecto tiene en ti estar sentado con una persona como esa? Dices, no, pero pues este Sí. cuate, no, como puro cuento o hay algo más atrás. ¿Qué interpretas tú? Mira, yo creo que las religiones son muy importantes porque las religiones son contenedoras de principios de funcionamiento de civilización, Okay. ¿no? Las religiones funcionan como contenedores de masivos de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué está bien, qué no está bien, cómo aspirar al más allá, etcétera, etcétera. Y creo que eso a la gente en general le da marcos de referencia, ¿no? Que son importantes y que de otra forma a lo mejor no tendrían por ellos mismos. Entonces, creo que las religiones efectivamente juegan un papel más de contención social, de contención de lo que es la forma de actuar de las personas, de lo que sienten, de muchas cosas que no todo mundo tiene por qué tener la capacidad de explicarse a sí mismo, ¿no? De cómo funcionar o de cómo manejar ciertas cosas. Entonces, creo que eso es muy importante. Y si sientes alguna... Entonces, sí, digo, son líderes al final, ¿no? Son líderes que a través de sus ideas
mueven otro tipo de cosas, ¿no? Pero ¿y a ti te pasa cuando hablas con esta gente que sientes algo o no sientes? Ya es como dicen de pronto que, estuve enfrente del Papa o estuve enfrente del Dalai o estuve enfrente de tal y se sentía su energía o su lo que quieras. ¿Te Sí. pasa? ¿Hay Bueno, algo que se siente sí, o? sí, no, sí, sí se siente porque son grandes líderes, Diego. Cuando entrevisté al Dalai Lama, en la India, hace como 15 Que años, manejaste horas y luego o sea, pero el del tren y sí, o sea, ver al Dalai Lama, visitar al Dalai Lama, estar enfrente de un líder espiritual como el líder de la religión budista, pues es una experiencia increíble, ¿no? O sea, es un hombre que de una u otra forma tiene una altitud intelectual, moral, personal impresionante. ok, y nada más siguiendo en esa línea tantito, crecen otras cosas así como los chamanes o la astrología o numerología o ese tipo de cuestiones o no. No, la verdad no, soy muy No. pragmático, soy como muy pragmático, así, creo lo que puedo ver y tocar y actúo en base a eso. Ok. Eh, Otra pregunta que no es de mis concretas, pero justo ahorita que mencionabas, ¿te pasa mucho que tus líderes que seleccionas tienen este tema del síndrome del impostor? O sea, que digan, oye, tú vas a ser uno de los líderes, te mencioné, no, pero como yo, ¿no? O los que les dices, sí, soy un chingón. ¿Qué es lo que más pasa? No, yo creo que hay de todo, Diego. O sea, me he topado con líderes de altísimo nivel que son muy sencillos y que sí tienen este tema de no querer destacar y de que lo que ellos han hecho finalmente no tienen por qué presumirlo ni nada así. Hasta efectivamente líderes que sí les gusta mucho compartir sus experiencias, sus ideas, sus visiones, porque creen que pueden ayudar a muchas otras personas. Yo creo que ahí sí el mosaico de personalidades y de formas de pensar es muy grande. No, yo no diría que hay un común denominador. Sí, sí me ha tocado y sí te puedo decir que es una constante de que entre más alto está el líder es más sencillo Ok. y menos presuncioso. Y muchas veces los que todavía van en el camino o están más abajo son los que pierden el piso o se sienten más de lo que realmente son, ¿no? O sea, y mi experiencia con los grandes líderes, con todo y que ustedes son muy inaccesibles, ¿no? Porque son gentes muy importantes, realmente ya cuando estás con ellos, son gentes súper sencillas, ¿no? Súper humanas y cero creídas. No sé, es un fenómeno que he visto y muchas veces la gente en la que está a su alrededor, pues son las que son las más prepotentes o las más Sí, como el cadenero show off, del ¿no? antro, ¿no? Como el cadenero del antro que se siente Exacto. soñado porque tiene aquí su audífono y ya Sí, sí, anda. sí. Ok. Oye, ¿por qué crees que sean tan privados? O sea, ¿por qué crees que sean tan difíciles de acceder a ciertas personas? O sea, hablando de que son muy sencillos, pero ¿por qué ponen tantas barreras para que la gente no pueda entrar? ¿De dónde viene eso? Mira, yo creo que están muy ocupados, muchos de ellos, muy Ujú. concentrados en lo que tienen que hacer. Entonces, muchas veces sienten que el estar dando entrevistas o saliendo o haciendo otro tipo de cosas son momentos en los que pierden el tiempo, ¿no? De dedicarle su atención a las cosas que para ellos son realmente importantes. Ya. Muchas veces, obviamente, están abrumados por la cantidad de cosas que les llegan, ¿no? Entonces tienen que tener ciertos filtros, cierta cantidad de personas filtrando que sí, que no, por razones obvias. Pero te digo, ya que llegas a ellas, te das cuenta que son, en la mayoría de los casos, personas muy sencillas, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta, las que tengo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo de que poca gente comparte conmigo? Este, bueno, esta parte de Dios, pues yo creo que no hay muchas personas que digan o se atrevan a decir tan abiertamente que no creen que hay un Dios, ¿no? Y en la parte de mi trabajo, eh, eh, te diría, yo creo que el atreverme a hacer cosas o atrevernos a hacer cosas que de repente no deberíamos de hacer y que de todas las hacemos, yo creo que sería lo que de repente más encuentro ahí
resistencia internas en mis equipos de trabajo, algo así. Pero bueno, siempre hay que intentar. ¿Tienes algún ejemplo de alguna de esas cosas que no deberías de hacer y que están empujando? Pues, por ejemplo, la lista de los 300 es una de ellas. Cuando la primera vez se me ocurrió hacer la lista de los 300 hace 22 o 23 años, le presenté la idea a mi hermano Jorge, que era mi socio, bueno, que es mi socio, y me dijo, no, estás loco, o sea, ¿cómo hacer eso? O sea, imagínate, o sea, nosotros nos vamos a poner a decir quién es quién en este país y quiénes son los líderes y quién no, es como muy pretencioso, ¿no? Y de hecho me hizo guardar la idea en un cajón como 2 años. Y hasta que no hubo una circunstancia en la empresa que nos obligó a decir, necesitamos un producto que genere un impacto importante. Un día entré a la oficina de mi hermano y le dije, a ver, Jorge, vamos a hacer la lista de los 300, quieras o no quieras, la necesitamos. Y en el 2001 salió por primera vez la lista de los 300. Ok. No, aparte fue un tareón eso de 300, porque no, o sea, había hecho un top 10 o ya sabes, ¿no? Los 50. Sí, sí, sí. No, vámonos por todo, 300. Los 300. Oye, a ver, ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Que es algo que me da mucha curiosidad hoy en día. Hoy en Fíjate día, que eso creo que es también algo bien padre, parte de mi personalidad que aprecio mucho. Lo que platicábamos al principio, que soy muy curioso, y así como soy muy curioso para los temas pues de mi chamba y de las entrevistas y todo, hay muchas cosas que me gustan mucho, de temas que no tienen que ver con trabajo, ¿no? Por ejemplo, me encanta leer, soy un ávido lector, leo y leo y leo libros. Me encantan, por ejemplo, los vinos. Hubo una época en que coleccionaba, bueno, sigo teniendo una cava de vinos y me metí muchísimo a aprender sobre vinos, sobre temas. Me gustan mucho los relojes, ahorita estoy muy metido en temas de música y de escuchar música de alta fidelidad y de disfrutar el escuchar ciertas canciones. Entonces, me gusta, soy muy inquieto, entonces siempre estoy buscando cosas nuevas que me gusten, que me nutran, que también esa otra parte que no es la parte profesional, tener cosas que me apasionen. En alguna época hice triatlones y me encantaba ir a correr y hacer ejercicio, entonces me encantan las bicis y me encanta tener bicis, salir en mi bici. Entonces me gustan muchas cosas que son diferentes a las de mi trabajo, y yo creo que eso también es algo importante de ese crecimiento que hay que tener en la vida, ¿no? O sea, creo que debes de ampliar mucho tus gustos, lo que te gusta, lo que te interesa, y aprender de ello, ¿no? Si te gusta la cocina, si te gusta, no sé, las plumas, o te gustan los animales, y aprender, y eso es algo importante. ¿Y tienes claro tus tiempos de trabajo y no trabajo? O sea, dices, ¿sabes que yo trabajo tantas horas a la semana o al día? ¿O qué tan delimitado tienes tus horarios? Fíjate que sí lo tengo claro, pero tampoco lo tengo así como por horarios. O sea, es como un feeling. O sea, de repente a lo mejor una tarde no tengo nada que hacer, y no por eso digo de 4 a 6 tengo que estar haciendo algo, ¿no? A lo mejor digo, no tengo nada que hacer, voy a aprovechar la tarde para irme con mis hijos al cine y estar con ellos y disfrutarlos. Pero a lo mejor un domingo tengo que trabajar toda la tarde porque la semana que entra tenemos una presentación de algo, y modo, el domingo hay que trabajar. Entonces, sí tengo tengo esa concepción, como decir, a ver, tengo que equilibrar, y la verdad es que también hay que decirlo. O sea, si quieres tener éxito en la vida, sí tienes que trabajar mucho. O sea, no es algo que te puedas evitar, ¿eh? O sea, no, tampoco conozco a nadie que me diga, mira, me ha ido súper bien en la vida trabajando 2 horas diarias. O sea, eso no existe. Claro. ¿Y a partir de cuánto tiempo o sea, a partir de los cuántos años haciendo lo que haces fue cuando pudiste empezar a soltar un poco ese trabajo tan duro y poder decir, bueno, ya delegué, ya tenemos gente? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué momento fue cuando pudiste liberarte un poco? Que eso es algo que hice, fíjate que eso es algo que hice desde el principio, digo, y eso yo creo que también es parte del éxito de la mayoría de los líderes que conozco. O sea, ahí tengo un principio fundamental, que es: nunca hagas tú en tu organización algo que alguien más lo puede hacer por ti. Y eso es algo bien importante. Y eso es un concepto de delegación de funciones que la verdad es que los grandes líderes que han crecido lo han seguido muy bien. O sea, cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿esto que estoy haciendo lo podría hacer alguien más en mi organización? Para que yo ese tiempo lo pueda dedicar a hacer cosas que nadie más puede hacer. Y si de repente te das cuenta que estás haciendo cosas que muchas otras personas en tu organización podrían hacer,
pues entonces estás perdiendo el tiempo, te estás perdiendo el tiempo tú mismo, ¿no? Es un principio importante. Y otro principio importante es, no trates de hacer cosas en lo que no eres bueno. O sea, si no eres bueno en algo, contrata a alguien que lo haga. Okay. Porque si no, nunca te va a salir bien. O sea, Sí, concéntrate en lo que en haces lo que bien. desarrollas la habilidad y pruebas y Exacto, demás, ya se fue todo el tiempo del mundo. exacto. No Okay. contrates a nadie o sea, no hagas nada que alguien más podría hacer por ti y nunca trates de hacer algo en lo que no eres bueno. Mejor contrata a alguien que lo haga por ti. Okay. ¿Tienes algún otro principio de esos? Así que tengas, porque ya tienes el tema de la perseverancia adaptable, ¿no? El tema de adaptabilidad, el tema este de delegar de esa manera. ¿Hay algo más que digas, ya, estos huevos los sigo? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes de un líder, de una organización o de algo, es tener siempre un pedazo de tu mente en el futuro. Y eso también se lo aprendí a Salinas, fíjate, y eso es muy Okay. interesante. Salinas, o sea, estar en un gobierno, cualquiera que sea la posición, es como estar en una silla eléctrica. O sea, todos los días hay fires, ¿no? Por todos lados, Sí. tienes que estar apagando fuegos y broncas y todo. Y la verdad es que a la mayoría de los políticos se les acaba yendo su función, o políticos o empresarios, ¿no? Se les acaba yendo su día en apagar fuegos, porque cuando tienes una organización compleja, pues acabas un poco involucrado en todo lo que es apagar fuegos. Salinas tenía un equipo de trabajo que no estaba en el día a día y que estaba planeando en el largo plazo. Y Okay. lo que ellos, si hoy explotaba una central eléctrica, este equipo de trabajo ni le importaba, ¿no? Ya. Ellos estaban pensando en qué es lo que iba a pasar en 3 meses, qué es lo que iba a pasar en 6 meses, qué es lo que iba a pasar en un año, y ellos son los que marcaban la agenda. O sea, ellos son los que decían, a Okay. ver, hoy tiene que haber una cita con fulano de tal. Y los que estaban en el on fire de todos los días decían, pero ¿por qué? O sea, ahorita no es importante que vea ese güey, no mames, o sea, traemos 1000 broncas. Hoy tiene que ver el presidente a fulano de tal. Bueno, 6 meses después estaba firmando un tratado de libre comercio porque esa reunión había preparado las circunstancias para que se firmara ese tratado de libre. Ya. Entonces, yo creo que como líder siempre tienes que tener un pie y tienes que darte los espacios, Diego. Por ejemplo, yo me los doy mucho cuando hago ejercicio, de estar pensando en el futuro, de generar estos procesos de imaginación, de pensamiento, de ver qué quiero que pase, a dónde quiero llegar, qué es lo que está pasando en esta industria, qué es lo que va a pasar aquí. Así surgió Elliot, Es así surgió justo. Elliot, ¿no? Justo te iba a O decir, sea, ahí le atinaste muy bien. pues sí, porque cuando empezamos a hacer la transformación de líderes a la parte digital, yo dije, a ver, no va a ser suficiente. Necesitamos generar un medio de comunicación que sea nativo de las redes sociales, que sea nativo de los medios digitales, para que realmente tengamos éxito y que nazca con un modelo de negocio totalmente diferente dentro de las redes sociales. Y bueno, hoy Elliot Channel es el canal de YouTube de generación de contenidos originales más visto del mundo de habla hispana. O sea, es un Es un fenómeno brutal. O monstruo. sea, somos el canal YouTube más visto del mundo, Diego. O sea, está grueso. Y a ver, y así como así como diste en el blanco con 300 líderes, diste en el blanco con Elliot, ahora que estás hablando de pensar a futuro y demás, dices, a lo mejor no qué proyecto en específico, pero dices, este nicho o esta industria o esto es algo a lo que tenemos que poner atención. O sea, tienes como un siguiente cosa en Mira, la mira. o sea, me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho en Estados Unidos. Ujú. Hoy en día en Estados Unidos tenemos pues, la revista hispana más importante en el mercado americano, y eso también es algo que vimos hace 22 años que lanzamos la revista Latino Leaders allá. Ujú. El mercado hispano de Estados Unidos es un mercado enorme. Hay 45 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, en el país más poderoso del mundo. Y ahí hay muchas oportunidades en el mercado americano, en el mercado hispano. Yo creo que eh, algún día, bueno, ya ahorita el mercado hispano es la primera minoría, o sea, hay más hispanohablantes que afroamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Y todas las estadísticas indican que en los próximos 20 o 30 años los hispanos van a ser un tercio de la población de los Estados Unidos. Entonces, esas tendencias son muy importantes. Lo que estamos haciendo en la industria de la energía con nuestra revista Petróleo y Energía, que aunque estos años han sido muy malos por el tema
del presidente y de sus políticas, la energía tiene un futuro también brutal, ¿no? Sobre todo en el tema de las energías limpias, de todo el tema de lo que va a pasar con las energías sustentables, la energía solar. Bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, pues es Elon Musk, ¿no? Que mucho de su principio es los temas eléctricos y de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y en temas del digital, fíjate que el tema digital es un tema que es bien interesante porque de ser un medio tradicional, como bien dices, nos montamos a un tema digital y hoy tenemos uno de los medios digitales más exitosos del mundo de habla hispana. Y ahí mi visión es de muy corto alcance porque está cambiando tanto que básicamente nosotros somos los que estamos cambiando la realidad del digital, ¿no? Obviamente no somos Facebook, ni Twitter, ni Google, ¿no? Que son los líderes indiscutibles en la parte de las plataformas, pero en la parte de la generación de contenido nosotros, o sea, nosotros somos los que vamos un poco a la vanguardia de lo que se está haciendo con las nuevas generaciones. Entonces, ahí la verdad es que nos estamos moviendo mucho al día, ¿no? De lo que vamos sintiendo, de lo que vamos viendo, lo que va pasando, y un poco nosotros estamos inventando el futuro. Entonces, eso es muy emocionante también. Perfecto. Hacer 3 preguntas más, nada más. Gracias por tu tiempo, que yo sé que estoy pasándome de lanza, pero 3 preguntas más. Una nada más es película, libro, documental, serie, pieza de arte, cualquiera de estas, no tienen que ser todas, que haya marcado un antes y un después. O sea, no de ¿cuáles me recomiendas para? No, que en tu vida hayas dicho, no, leí esto o vi esta cosa y pum, ¿no? Me explotó la cabeza o me hizo ver las cosas de forma distinta. Cualquiera de esos. Mira, la película que marcó mi vida fue Star Wars. Ok. La primera, el capítulo 4. Para mí, yo tenía como 16 o 17 años cuando salió Star Wars por primera vez y para mí esa película me voló los sesos. O sea, en ese momento ver algo como Star Wars, digo, con todo y que hoy la ves 30 años después y dices, no, no inventes, Star Wars fue así como algo brutal, ¿no? Para mí, siendo adolescente, en términos de los sueños, de la tecnología, de lo que se podía lograr, de todo eso. Libros me han marcado muchos, tal vez El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, fue como mi Biblia en términos de las disciplinas, de lo que hay que hacer en la vida, de cómo tener la parte de un poco de más de ayuda personal, pero de novelas, sin lugar a dudas, Haruki Murakami es mi autor favorito y me encantan las novelas de Murakami, de la forma en la que las escribe. Y de música, pues fíjate que yo creo que, digo, a mí me marcó mucho también los 80s, ¿no? Ahí Madonna y George Michael y Michael Jackson tal vez son 3 de los artistas musicales que a mí en mi adolescencia más me marcaron, pero te puedo decir que de música me gusta la que hoy está circulando, ¿eh? O sea, estoy feliz ahorita con Ed Sheeran y con la Tusa, ¿no? Y con las canciones, con Bad Bunny, con todo, o sea, en la parte musical sí me puedo decir que pues soy como un viejito contemporáneo, ¿no? Porque me gusta la música que oyen todos, me encanta escucharla y obviamente me gusta el jazz y la clásica y mucha, pero sí me gusta la música que se escucha ahorita. Sí, no, y no le estás pegando al intelectual, no, yo no escucho de eso porque ya sabes cómo hay gente que, no, el reggaetón no, porque... a mí me gusta todo tipo de música. Buenísimo. Me encanta el reggaetón y me encanta la música clásica y me encanta el pop y me encanta... Lo único que no me gusta tanto es el hip hop, pero fuera de eso, todo lo demás me gusta. Ahora sí, la última pregunta, Raúl, gracias por tu tiempo. La verdad es que no sé qué, me ilusiona, me inspira, me da gasolina el ver que llevas 30 años haciendo esto y que digo, puta, sí se puede, ¿no? Es un gran ejemplo, claro. Me das un montón de ideas, me haces decir, Diego, ponte pilas porque te estás quedando atrás en muchas otras cosas. Entonces, muchas gracias por eso. Y la última pregunta que te voy a hacer y que le hago a todos mis invitados es de todo lo que has aprendido, tanto en lo personal como en lo laboral. Más bien, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? No importa que se repita lo que ya dijimos. No importa que se repitan.
Mira, yo creo que el objetivo máximo de cualquier ser humano es ser feliz, ¿no? Y ese tiene que ser la meta que tienes que poner siempre enfrente. Y la mejor forma de lograr esa meta es eh, siendo una persona de valores, de principios, ¿no? Que no hagas nada de lo que te puedas arrepentir después en la vida. Y eso yo creo que es algo bien importante, porque todo lo que hagas, digo, así como no creo en Dios, creo que todo lo que hagas malo o bueno, lo pagas en la misma vida en la que estás viviendo, ¿no? Okay. Y eso yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Creo que siempre hay que hacerle bien a los demás, porque todo lo que haces por los demás se te regresa y tienes que vivir la vida con pasión, haciendo lo que realmente te gusta, disfrutándolo muchísimo y disfrutando cada momento de tu vida, pues como si fuera el último día que fueras a vivir.